¿Y qué pasa después del trauma? Lanzo esa pregunta para empezar este episodio de Conversaciones Ellas Líderes. Hoy vamos a conversar acerca de eso. Marcela, ¿qué tal? Jime, ¿qué tal? Hola. Vamos a hablar acerca de el post-trauma, por decirlo así, después del dolor. ¿Qué pasa con nosotros? Porque creo que hay muchas huellas que quedan en nosotros a causa del trauma, pero siempre conectando esto con el tema de la resiliencia, o sea, pensando en que somos hombres y mujeres que pasamos por el trauma y quedamos en mejores condiciones. Ese es el desafío. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que pasa después del trauma? ¿Qué es cómo luce una persona después del trauma? Yo pensaba, en cuanto a mí, ya a lo largo del tiempo, por supuesto, muchos años después del trauma, de que muchas huellas del trauma quedaban en mi personalidad. Yo estaba revelando en mi manera de funcionar en el día a día, incluso como era mamá, esposa, incluso líder en la iglesia, profesional también en otros lugares, y estaba revelando, reflejando en mi personalidad, en mi manera de hacer las cosas, en mi manera de interpretar los conflictos, algunas huellas de lo que me había pasado. Era un poco inconsciente en ese tiempo, pero luego a medida que pasó el tiempo me di cuenta, bueno, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo también a través de otras personas que te conocen, que están cerca, como tus hijos, tu cónyuge y tu equipo de trabajo, haciéndote notar de que estás teniendo estas conductas o estas actitudes. Entonces, bueno, ¿cómo luce una persona después del trauma? Me gustaría que hablemos un poquito acerca de esto. ¿Hay huellas en la personalidad? ¿Qué es lo que el trauma quiere dejar? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en relación a esas mismas intenciones de los enemigos? Así que por ahí va la conversación de esta jornada. Yo lo que he visto en mi propia vida y en ejemplos de gente cercana es que producto del trauma de un momento, sí, obviamente traumático, pero cuando escuchas cuál fue la experiencia, dices, tal huella te dejó. Y es que se magnifican las cosas pequeñas, porque claro, como está la herida abierta, cualquier golpe, cualquier roce te va a doler, porque sigue abierta la herida, no sigue sin resolver el evento. Entonces, luego de ese trauma, hablando ya en negativo, la persona magnifica, ¿no? La persona es más vulnerable a cualquier mirada, Más palabra, sensible. más sensible a cualquier evento, Hipersensible. hipersensibilidad, ¿no? Entonces yo hablaba hace poco con dos personas que estuvieron en la misma conversación y yo trataba de ayudarlas a resolver, cada una por su lado, pero las dos personas me decían una versión de la historia, pero en cada versión quien me contaba era la víctima y la otra la victimaria. Cuando iba la otra persona era el rey. Y yo decía, alguien está mintiendo. Me di cuenta después de que ambas personas tenían el mismo problema, que solamente estaban viendo cómo les afectó y magnificaron el hecho para resultar víctimas siempre de cualquier otra, de la otra persona, ¿no? Entonces yo en ese momento decía, ¿qué pasa aquí, no? O sea, hay áreas no resueltas en sus vidas. El problema no era el problema que había sucedido ese día. El problema estaba más atrás y de cómo muchas cosas no resueltas antes las había llevado a ese punto donde nada se puede resolver hasta que alguien les pida casi que perdón de rodillas, digamos, ¿no? Claro, es que el hecho que estaban experimentando solamente estaba alborotando más activó emociones que eran más del pasado que de la hora, sí, ¿no? Entonces, qué difícil es después de un evento traumático en tu vida, en tu niñez, en tu adolescencia, darte cuenta dónde empezó todo. Porque ya en tu vida adulta, simplemente ya estás reflejando lo que 20 años, 50 años atrás pasó, ¿no? Entonces no sabes, solamente ves el presente y dices, es ella, es él, es esto. Y nunca asumimos una posición de dónde empezó todo, ¿no? Es lo más difícil, claro, creo. es que creo que es difícil. Aunque ahora escuchamos también en muchos lugares, precisamente esta mañana yo estaba escuchando un video, viendo un video
donde el ministro era un ministro que estaba incluso frente a su congregación. Él estaba hablándole, compartiéndole a la congregación algún episodio de su vida que había pasado mucho tiempo atrás. Y él estaba diciendo, él era un hombre de más o menos unos 60 años, que les estaba diciendo a la congregación de que él hace 5 años atrás recién había descubierto que había sido abusado por su propia mamá. Wow. Y había sido un episodio que estaba escondido en su mente y que con la conversación con un psicólogo, psiquiatra cristiano, había venido la revelación, ni siquiera la información, la revelación de Dios de que eso había acontecido, porque estaba borrado. Pero sin embargo, él, aunque no lo sabía, en este caso le estaba contando a la congregación, porque ahí mismo en la adoración había recibido el impulso del Espíritu Santo de percibir de que había gente sentada en la congregación, otros creyentes, que estaban lidiando con sus matrimonios, con crisis matrimoniales muy fuertes y agobios personales, y no se estaban dando cuenta de que eso estaba unido a un pasado que habían tenido. Entonces él... Y en este video él estaba compartiendo eso en la misma prédica. Así que a mí me impresionó, me quedé a escuchar toda la prédica. Pero para él eso estaba velado. Pero miren ustedes que él comentaba de que tenía problemas en su matrimonio, tenía problemas en su mundo mental y emocional y no sabía de dónde venía. Y entonces eso era una manera de expresar en su personalidad. Y él era un ministro. Estamos hablando de un pastor, un predicador, frente a una iglesia espectacular, enorme, grande, como se veía en el video. Él estaba haciendo una confesión y se le quebraba la voz ahí delante de las personas. Así que me impresionó, pero precisamente se trata de eso, ¿no? De que el trauma te quiere dejar huellas, de hecho te deja huellas. Está atado a veces nuestra manera de relacionarnos o no relacionarnos, de hablar o no hablar, de ser agresivo o excesivamente pasivos. En fin, puede haber muchos mecanismos que están revelando que la persona tiene un trauma no resuelto, ¿no? Como estaba conversando Jimena. Así que creo que vale la pena empezar con esto, Marcela, porque quizás hay muchas personas que están escuchando este podcast que recién hoy van a empezar a pensar, wow, quizás hay algo que yo no he resuelto, ¿no? Sí. La palabra trauma justamente significa herida, ¿no? Entonces, y tiene que ver con una herida emocional. Si hay una herida ahí, de hecho va a producir efectos como el que comentaba Jime, tal vez el hecho de estar hipersensible, el que comentaba usted, el hecho de negar o no recordar, es una forma de defenderse, de no experimentar ese dolor tan porque era demasiado dolor, lo que él había experimentado al haber sido abusado por su propia madre, algo incomprensible para un niño pequeño. Claro, y tremendamente doloroso, ¿no? Y claro, estas son maneras de protegernos. De alguna forma, yo creo que Dios nos ha diseñado con ciertas estrategias de protección que nos sirven durante un tiempo para sobrevivir, ¿no? Justamente pongámonos en la situación de un niño pequeño que está viviendo un abuso. Es tan difícil de manejar que se encuentran maneras de manejarlo para sobrevivir hasta que se tienen las herramientas para afrontarlo, ¿no? Yo he visto en consejería, me sorprende mucho esta manera de obrar de Dios. Yo veo que es como si Dios nos pusiera frente a los efectos del trauma cuando nosotros estamos listos para enfrentarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si los eventos traumáticos que yo he sufrido evitan que yo me relacione de manera saludable con la gente, cuando estoy lista para enfrentar esto, de alguna forma, y porque Dios lo promueve, empiezo a tener conflictos para relacionarme. No me queda otra más que mirar qué está pasando en mi vida. Algo pasa acá. Claro, y casi siempre, si uno maneja bien esta crisis, uno la maneja bien, Dios puede llevarnos a ver cuál es el fondo del asunto, ¿no? Esto si no huimos, porque creo que muchas personas que se pueden encontrar en esto que está describiendo Marcela pueden tratar de huir. Sí, decir, a los otros. Sí, me voy de este grupo o yo mismo soy una persona que estoy diseñada para vivir solo. Sí. Algo así, entonces huimos y no resolvemos. Sí, o culpamos a los demás, que es otra forma de huir en realidad, ¿no? O sea, todo es culpa de los demás, yo no tengo ninguna responsabilidad con esto, entonces no lo enfrento, ¿no?
Pero sí, de todas maneras hay que notar el cuidado que Dios tiene con nuestras vidas, como contaba de este caso, de que Tremendo. Dios espera que nosotros estemos listos para enfrentar aquello que nos ha producido gran daño, ¿no? Entonces, Dios es muy cuidadoso con nosotros en ese sentido, con nuestro corazón, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, haber enfrentado situaciones traumáticas en mi vida muchísimos años después de que yo era consejera ya, ¿no? Habían eventos difíciles que estaban como atrás de mí, no sé cómo explicarlo, como aquí, yo Como una intuía, sombra. pero no, Sí. no lo verbalizaba, ¿no? Hasta que llegó el momento, creo que promovido por el Señor, en que para mí era claro que habían pasado situaciones dolorosas y podía yo enfrentarlas. Pero veo en ese proceso el cuidado de Dios con nosotros, ¿no? Claro que sí. Y también creo que, bueno, viene del cielo esa ayuda para que nosotros estemos listos también y decidamos enfrentarlo, decidamos conocer esa información, decidamos aceptar que eso sucedió. Entonces, ese punto ya nos lleva a la resiliencia, porque de lo contrario podemos quedarnos ahí también en el medio del trauma con un poco de información, pero ahí te quedas y no avanzás, ¿no? Yo creo que es bueno que recordemos que en estos casos Dios está disponible, Dios está cercano, Dios tiene una estrategia, Dios tiene un plan preestablecido de redención, de sanidad, de libertad. No luce igual para todos, pero sí implica que nosotros aceptemos esa ayuda. Creo que va por ahí también. Tenemos que aceptar esa ayuda, involucrarnos en un proceso que es doloroso. Yo no quiero saberlo, pero tengo que cruzarlo, ¿no? Para poder encontrar también sanidad. Así que eso es importante. Qué importante es en ese proceso de salir, ¿no? de ese evento traumático, la ayuda de personas que pueden tener una perspectiva no solo sabia, sino que nos hagan las preguntas oportunas, ¿no? ¿Por qué te sientes así? No es una ayuda externa también, porque muchas personas quieren ayudarse a sí mismos y esconder eso y ahí no funciona. No te puedes, o sea, no puedes pretender sanarte de una infección sin ir al médico o sin un remedio. Necesitas que alguien te diga qué remedio tomar, por último, digamos, ¿no? Entonces, cuando hacemos coaching, cuando hacemos consejería también, algo que es una destreza también es saber hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Cuando estás ayudando a alguien o cuando vos, bueno, no sé, muchas veces estás vos y el Señor y preguntándole, hay momentos de soledad donde Él te hace también esas preguntas, ¿no? Pero qué importante es la comunidad, la amistad, el entorno, que te van a hacer porque te quieren, ¿no? El otro día conversaba aún con tu pareja, ¿no? Porque como conoces cuáles son sus reacciones, cuáles han sido también sus traumas, en el entorno familiar podríamos tener también un entorno de ayuda, no solamente de juicio, ¿por qué eres así? Otra vez lo hiciste, sino evaluar, orar juntos, hablar, ¿por qué pasa otra vez esto? Gracias a Dios podemos tener estas conversaciones con mi esposo donde él me pregunta, ¿te has dado cuenta que esta actitud viene de esta herencia genética, de repente de tu personalidad, de tus padres? O yo hago lo mismo con él. Y esas conversaciones, ya sea con tu pareja o con alguien que te conoce, te ayuda a tener otra perspectiva. Es muy sano el conversar, el abrir tu corazón en un ambiente de confianza, ¿no? Entonces, poco a poco vos vas a ver que la huella que ha dejado se va a convertir en una huella positiva o en una cicatriz que la ves para recordar, pero no la ves para quejarte, para otra vez victimizarte, otra vez para revivir, sino que puedes verla ya con otros ojos, ¿no? Puedes empezar a ver que ya empezó a cerrar la herida, ¿no? Claro, creo que es parte del proceso ya de sanidad, ¿no? Donde ya la persona puede notar que ha sanado. Y creo que necesitamos también personas que nos afirmen, oye, te cuento que estás teniendo una mejor actitud frente a esto que antes te lastimaba, o ahora estás pudiendo lidiar más con esta emoción, ¿no? Con la ira, ¿no? Entonces también necesitamos que otra persona celebre nuestros avances, ¿no? Porque eso ayuda a seguir adelante y a ver que sí vamos a poder salir del trauma.
Sí, sí, y mencionaba la palabra de cicatrices y se me vino rápido a la mente a Jesús aquí en el costado. Y cómo no, frente a aquellos que no tenían fe, entonces mete la mano en el costado. Creo que ese ejemplo tan lindo que está en la Biblia, tan impactante, nos hace pensar en la importancia también de las cicatrices, ¿no? Y de las marcas, porque revelan lo que Dios puede hacer, revelan el potencial de Dios. Porque también a veces queremos ocultar todo lo que... Claro, tampoco vamos a andar contándole a todo el mundo lo que nos ha pasado, pero creo que hay mucha riqueza también en compartir tu testimonio, muy en especial cuando ya has pasado por él, cuando ya puedes tener esa mirada de mayor calma y ver más bien a Dios en medio del proceso y poder reconocer que eres otra persona, que ya no estás en el mismo lugar, que ya mejoraste, avanzaste un pasito por lo menos. Y entonces ahí esa sensación, ¿no? De esa impresión espiritual de la capacidad, el poder de Dios, tal cual, ¿no? O sea, ¿no crees? Mete la mano en mi costado. O sea, qué mayor prueba de eso, de que yo pasé por ese trauma y ahora estoy vivo. Y era Jesús resucitado hablando, ¿no? Y de esa manera también confirmando que todo lo que él había anticipado, todas sus promesas, eran realidad. Y sí, tal cual él dijo, había resucitado. Y sí, las promesas que les había dado, por lo tanto, eran realidad, las podían esperar, podían tener esperanza, ¿no? Entonces creo que las huellas, cicatrices que cada uno de nosotros puede tener, son hermosas frente a Dios, no sé, lo veo de esta manera, ¿no? Pensando en esto. Sí, son un recordatorio justamente de lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Es interesante cuando vemos un poco nuestra vida hacia atrás, ¿no? Y vemos todo lo que Dios ha podido tratar con nosotros, todos los aspectos que Dios ha podido transformar en nuestro corazón. Y creo que motivan mucho la fe cuando uno se pone a verlos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo llegué al Señor, uno de los problemas emocionales más serios que tenía eran temas de autoestima, ¿no? Cuán dañada estaba la imagen que tenía de mí misma y cuán poco valor tenía yo frente a mis propios ojos, ¿no? Recuerdo que con el paso del tiempo yo empecé a ayudar a jóvenes universitarias con problemas relacionales, ¿no? Y a veces yo sentía la necesidad de compartirles cómo había llegado yo al Evangelio, ¿no? Y lo destruida que estaba mi autoestima y mostrarles cómo hasta ese punto yo había logrado tener una familia y tener una relación de pareja sana y estable. Y claro, ese camino te permite mostrarle a otros, mira, Dios puede hacerlo. O sea, yo entiendo dónde estás, ¿no? Entiendo que ahorita te sientes que no vales nada, ¿no? Entiendo que es así, pero también conozco el camino de restauración, ¿no? Yo lo he pasado. Tal vez tu camino es distinto que el mío, pero al final vamos hacia el mismo lugar, ¿no? Hacia el hecho de que Dios de verdad puede restaurar tu vida. Y eso suele ser valioso y poderoso cuando estamos ayudando a las personas, ¿no? Entonces, es cierto que las cicatrices son una muestra de lo que Dios ha podido hacer con nuestras vidas. Y alienta mucho nuestra fe cuando ya estamos frente a otro tipo de problemas, ¿no? Porque ya hemos experimentado el poder de Dios, lo conocemos. Tal vez no sabemos cómo lo va a hacer, pero sabemos que va a estar y que lo va a hacer, ¿no? Y creo que eso siempre es alentador. Sí, tremendo, ¿no? Creo que a alguien que esté escuchando este podcast le puede hacer mucho bien interpretar quizás el trauma o la vida de esta manera que estamos tratando de compartir ahora, hablando acerca de cómo luce uno después del dolor, de cómo luce la persona después del trauma. Porque a veces aquel o aquella que está en medio de la situación difícil piensa que nunca va a mejorar o que perdiste algo y no te puedes recuperar o que lo que perdiste es tan fuerte que ya te va a desfigurar para siempre. Pero sin embargo no es así.
en el mundo espiritual. Esto es, no es así cuando caminamos con Dios. Exacto. No es así, definitivamente. En mi caso, con el tema, yo pasé muchos eventos traumáticos, pero quizás el mayor de ellos es el tema del abuso sexual. Sin embargo, también recuerdo otros momentos durante toda la niñez y la adolescencia muy duros de violencia, de mucho temor, en todos los lugares, digamos, mucho temor. Pero me acuerdo muy bien en medio del proceso ya, o quizás saliendo ya de la parte más dura de mi proceso personal de sanidad y de libertad, un día estar ahí en mi cama y empezar a recordar. Y tuve así una tentación, no quiero recordar, ¿no? Pero sin embargo también sentí como que en mi espíritu algo me decía, no, estás lista para recordar. Y ¿saben ustedes que pasé? Yo creo más de una hora quizás, recorriendo en mi mente diferentes los momentos, los episodios de la infancia, que lógicamente eran los más duros porque siempre tenemos una memoria mayor, superior para lo más dramático, ¿no? Entonces, ahí en mi cama, yo no, acá esto pasó, y lo veía, y lo repasé sin llanto, sin aflicción, sin el porqué, sin nada, o sea, súper tranquila. Entonces ahí, ¿no? Recordando. La otra vez, no hace mucho, hace unos meses igual, estuve toda capaz otra hora más ahí en un tiempo personal, recordando dónde estuve, sitios geográficos ya de presión y de donde los enemigos estaban alrededor. Lo vi gráficamente y cómo Dios me libró. Como por ejemplo esto, ¿no? De haber tenido una experiencia muy temprano donde te activan sexualmente de una manera así dramática, inesperada, y te deja también una huella, y cómo luego estuve en otros sitios donde alrededor estaban esos espíritus, por decirlo así directamente, esos espíritus que tienen que ver con lo sexual, estaban funcionando alrededor mío a través de otras personas. Y sin embargo Dios me libró. Y hice un recorrido así en mi mente, en esta ocasión, de todos los lugares donde estuve, de todas las situaciones donde Dios me libró. Y le comenté, y claro, eso me dejó mucha gratitud, adoración al Señor. Y le comenté a mi esposo, le cuento que esto estuve recordando. ¿Y por qué está recordando eso? Como más bien él pensó todo lo contrario, ¿no? Se está deprimiendo o algo así. No, pero yo estaba, extasiada de ver lo que Dios había hecho. Qué importante es, creo que hay un ejercicio, una vez hemos hecho, la línea de vida, Sí. ¿no? Donde es tan importante porque eso nos muestra cómo hemos estado y cómo estamos ahora, pero gracias a qué, hitos espirituales, Sí, ¿no? wow. Yo me acuerdo que Impresionante. una persona igual me decía, qué bueno es que en algún muro de tu casa, ella lo tenía, había decidido colocar ya sea una foto, no sé, un sticker, algo que le recordaba un momento de victoria, o sea, un momento de haber vencido algo difícil. Bonito eso. Entonces, ese ejercicio a ella le ayudó a tener más gratitud y esperanza en otro evento que venga luego, difícil, ¿no? Entonces, ver hacia atrás y recordar mira, esta hojita toda arrugada, esta flor sequita me recuerda ese año, ese momento y cómo Dios lo hizo, ¿no? ¿Qué hizo el Señor? ¿O qué palabra? Palabras. La palabra de... Yo tengo un diario en el que empecé yo a escribir cómo me sentía y lo leo y digo, ay, wow, estaba muy mal, ¿no? Pero en determinado momento de escribir, de haber comprado un cuaderno específicamente para anotar todas mis emociones, decidí que de ahí en más no iba a anotar lo que yo sentía, sino que iba a empezar a anotar lo que Dios me hablaba. Y empecé a pegar papeles, versículos, promesas, cosas que alguien me regalaba. Y bueno, te regala alguien algo como una promesa, un versiculito pegado a un regalo que te hizo por tu cumpleaños. Pero esa palabra cobra otra relevancia cuando vos estás buscando más del Señor. ¿Sí? Entonces yo empecé a aprender y eso me sacó más fácilmente de un concepto equivocado de mí misma, un concepto equivocado de Dios y un concepto equivocado del proceso doloroso que yo he comentado antes de la esterilidad.
Entonces, me trajo esperanza y me trajo otra perspectiva porque decidí en algún momento ya no mirar tanto cómo yo me sentía y más bien buscar algo que me saque de ahí, ¿no? Entonces, marcar momentos, ¿no? Y ahora puedo ver atrás y decir gracias por lo que viví, ¿no? Entonces, tengo pendiente, sí, eso del muro, porque creo que es muy hermoso, porque es un recordatorio. Me hace pensar en el pueblo de Israel cuando iba, decía, unten las piedras, hagan el sacrificio, y aquí, hasta el día de hoy, se llama así este lugar, Ebenezer, y tantos nombres que vemos en la Biblia, porque aquí Dios hizo algo, ¿no? Y ha quedado en la historia. Entonces, esas son las cicatrices, digamos, para nosotros de lo que puede verse positivamente ahora luego de un evento tan terrible que cada uno haya vivido, ¿no? Yo una vez fui a un congreso que me encantó la dinámica que hicieron, donde la enseñanza giraba mucho en torno a la muerte de Jesús, y ellos hicieron una dinámica con henna, nos pintaron en la mano adelante y atrás marcas, ¿no? Ya. Y entonces durante todo el congreso, cada vez que te lavabas la cara, que te movías, veías las marcas de Jesús, y era impresionante cómo eso te llevaba necesariamente a acordarte del sacrificio que Cristo había hecho por ti. Para mí fue tremendamente conmovedor, me dio mucha pena que la henna se pierda, porque me pareció realmente una manera de volcarte la mirada a Cristo, ¿no? Y cómo sus heridas, sus cicatrices, las cicatrices de Cristo son las que te muestran el valor que tú has tenido como ser humano, ¿no? Y nosotros podemos tal vez comparar estas cicatrices de Cristo con las que hemos vivido nosotros, ¿no? Porque es al final la muerte de Cristo la que le da sentido a nuestras cicatrices, ¿no? Es una manera de volcar nuestra mirada hacia Él, ¿no? Y fue una actividad realmente muy productiva, porque cada mañana te lavabas la cara y forzosamente veías las marcas de Cristo. Sí, tremendo. Me recuerda también en un retiro donde yo estuve, y la instrucción era atarte en la mano una cinta roja. Y el concepto del retiro estaba girando alrededor de la historia de Rahab, ¿no? Que ella colgaba el cinto rojo en la ventana para que pasaban y sea librada ella y toda su familia. Y bueno, la idea era se tuvo esa cinta en la muñeca durante todo el campamento, el retiro, y la idea era que luego una semana, no recuerdo cuánto, un mes, la mantengamos esa cinta como un recordatorio de la obra de Jesús y la capacidad redentora de la obra de Jesús, que en este caso hizo de Rahab una mujer que tenía marcas en su vida a causa de su experiencia. Quizás ella era prostituta, capaz su mamá también, quizás su abuela también, no sabemos, su destino era ser esclava. No está registrado, pero podemos sacar conclusiones de lo que había sufrido, de las heridas que ella tenía, mental, emocionales, físicas probablemente también. Pero esa cinta roja, ese acto de fe en ella, esa decisión de creerle al Señor, operó en redención, en sanidad, en libertad y en cambiar completamente el linaje de ella y de su familia. Entonces es espectacular, ¿no? Ahora me recordaba, ¿no? Que también nos trae a este punto lo que dice Marcela también, y esto otro, de que no podemos sacar de la ecuación, no debemos sacar del mapa a quien es el protagonista principal para nuestra sanidad y nuestra libertad, que es Jesús. Y la obra de Jesús en la cruz. O sea, la obra de Jesús en la cruz es suficiente para traernos esa sanidad y esa libertad de cualquier trauma o de cualquier dolor. Allí, digamos, a causa de Jesús, todos nosotros podemos sacar a relucir ese chip de resiliencia, que es lo que hemos estado hablando. Y bueno, me recordé de este pasaje que se encuentra en Isaías 54, que alguna vez Dios me habló personalmente a través de este pasaje, que habla de esto. Miren, dice, está describiendo a alguien que está en dolor o en duelo, y dice así: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. Pero aquí viene la promesa, ¿no? He aquí, dice, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Es decir, como que está hablando de algo que no está bien,
y que lo puede transformar en algo maravilloso, o sea, algo que es, no sé, como decir un diamante de un carbón. Un diamante de un carbón, algo así, ¿no? Sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos, pero más habla acerca de legado, de descendencia, o sea, habla de posteridad. Todo lo contrario, porque el trauma te dice, no tienes esperanza, no hay futuro para vos, no hay futuro para tu descendencia, no hay nada bueno hacia adelante, todo lo que hay es malo. Pero aquí dice, ¿no? Habla sobre los hijos, dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor. O sea, si algo malo te viene, no creas que soy yo, dice el Señor. Wow, me encanta esa idea, ¿no? Lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Entonces, bueno, es largo, me gustaría leerlo todo porque está espectacular, pero el concepto espiritual de este pasaje es que Dios puede transformar algo feo, algo que se ve grosero, algo que luce sin esperanza, algo que es oscuro, lo puede transformar en algo hermoso, ¿no? Y dice que además nos tiene destinadas para bendición. Creo que también esto puede traernos mucha esperanza, porque creo que lo que necesitamos en medio de la tribulación es precisamente esa inyección, ¿no? De esperanza, de fe, una perspectiva diferente, una promesa de Dios. Y bueno, de eso se trata para mí el centro, ¿no? De este tema de resiliencia. Exacto. Creo que delante del Señor, nuestros títulos más grandes no son los que hemos obtenido en las universidades, ¿no? Sino son justamente estas batallas ganadas, ¿no? Que las hemos ganado con Él, que las hemos vencido de su mano, y que tal vez la única forma de vencerlas era tomándonos de Él, ¿no? Que el ser capaces de mirarlo en lugar de mirar nuestras heridas, o que ser capaces de rendirnos en lugar de tratar de enfrentar la vida a nuestra manera es lo que nos ha puesto en la posición correcta para poder vencer, ¿no? Y creo que me imagino tal vez en el cielo nuestras casas estén más adornadas de esos títulos que de los títulos que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Porque me parecen más importantes, porque nos definen, porque definen nuestra identidad y porque sobre todo nos recuerdan la razón por la que el Señor ha muerto, ¿no? Entonces, benditas nuestras heridas y nuestras cicatrices en algún punto. Sí, tal cual. Así que Marcela la resiliente, Jimena la resiliente, que además con un problema de garganta vino nomás al podcast. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ha sido un tiempo de mucha bendición el conversar acerca de la resiliencia y de la importancia que conectemos todo lo que estamos viviendo, lo bueno, por supuesto, pero especialmente lo malo, con nuestro Creador y con la muerte de Jesús en la cruz, porque eso va a ser la diferencia completa en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así que gracias, Marcela, gracias, Jime, y gracias a todos ustedes por compartir este podcast. Que Dios les bendiga.